pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mejor o el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Que nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy presentamos Operación Rescate. Estamos en una serie titulada Operación Rescate. El tema principal es nuestra misión como iglesia en el mundo. Y estamos en un texto que muchos conocen, se le conoce como la Gran Comisión, y está en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Hoy vamos a entrar en el tercer punto, es el cuarto domingo que estoy hablando de esta serie, pero es el tercer punto el cual vamos a tocar en esta serie, y es la iglesia como la voz profética. La iglesia como la voz profética. Pero vamos a Mateo por un momento y leamos el texto que estamos usando de base. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor y Padre, damos gracias en esta hermosa y preciosa mañana que tú nos has permitido llegar por tu gracia, Señor, por tu misericordia. Ahora, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestro corazón y que entendamos cuál es la responsabilidad, Señor, como tu iglesia, de levantar una voz profética en el tiempo que nos ha tocado vivir. A ti sea la gloria, Señor. Permite que nosotros podamos entender esta palabra y vivir bajo sus convicciones, poniéndolas por obra en nuestro andar diario. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Las semanas pasadas estuvimos viendo y haciendo unas cuantas preguntas. ¿Qué debemos hacer los cristianos? ¿Cuál es nuestra misión? Aclaramos un poco acerca de eso. La primera vez hablamos de la Gran Comisión. La segunda hablamos de la iglesia como proclamadora de la verdad. Y hoy vamos a ver a la iglesia como la voz profética, ¿ok? Y esto está de moda. Sí, está de moda hablar de profecía, de profetas, pero vamos a definir por un momento, lo que es el concepto de voz profética en la iglesia, ¿ok? Vamos a ver. Primero, hay tres términos particulares que se usaban en el hebreo y se utilizan para designar a los que eran llamados profetas. El más usual era un término que es nabí o nabí, que se usa unas 300 veces en el Antiguo Testamento. Esta palabra viene de una raíz que significa llamar o uno que es llamado. Hay otras dos definiciones que se usan también en el Antiguo Testamento. Una de esas dos es ra o hasad, ambos relacionados con la idea de ver, y en el castellano se ha traducido como un vidente. Pero también aparece otro término que es Ish Elohim, que significa varón de Dios. Pero en la Septuaginta, para los que no saben, la Septuaginta, les voy a explicar. Antes que existiera el Nuevo Testamento, existía la Biblia de los hebreos o el compendio de los libros como la Torá, los libros proféticos y todo esto, y ellos lo tenían y se llamaba, y todavía se llama el Tanaj, ¿ok? Y el Tanaj solamente llega hasta Malaquías. Entre el siglo I y el siglo II antes de Cristo, hubo una proliferación del idioma griego y se traduce esta Biblia porque se había dejado de hablar el hebreo y se estaba usando más el griego, era el lenguaje que se estaba usando, y traducen el Tanaj del hebreo al griego. Esto sucede en la ciudad de Alejandría y en ese momento se le conoce como la Septuaginta porque se cree que se
reunieron 70 y 72, de 70 a 72 eruditos judíos que conocían bien el texto y lo podían traducir. Cuando se hace esta traducción del hebreo al griego en la Biblia llamada la Septuaginta, que es la Biblia que solamente es al Antiguo Testamento, allí la palabra naib o nahib se traduce al griego como profetes, y ahí se empieza a utilizar esta palabra que se llama profetes. Es decir, en el término griego lo que significa es lo siguiente: alguien que habla en nombre de, ¿ok? Ya no como vidente, ya no como un predecesor, como alguien que predice el futuro, sino como alguien que habla en nombre de. Y en el Nuevo Testamento, este es el contexto que se usa para esta palabra. Entonces, tomando esto como base, lo que estamos hablando de la voz profética no es la voz profética que hablan hoy día, de los llamados nuevos profetas. ¿Ok? De los profetas que lo único que quieren hacer es decirle a la gente lo que va a pasar en el día de mañana. Eso es adivinación. Y la Biblia lo condena. Los profetas, cuando en el Antiguo Testamento, no todos sabían que estaban hablando hacia el futuro. Muchos pensaban que estaban hablando en el contexto actual. Muchas de las cosas que se cumplieron, que los profetas hablaron, fue por la desobediencia del pueblo. El profeta hablaba en nombre de Dios y le hacía una advertencia: si ustedes no se tornan a Dios, estas van a ser las consecuencias. Y hablaba de las consecuencias que podrían venir si no obedecían. Muchas veces el pueblo no obedeció. Por supuesto, se cumplió lo que el profeta dijo. No porque estaba prediciendo el futuro, sino porque el pueblo cayó en desobediencia y no siguieron los consejos de Dios. Pero hoy día se ha desvirtuado lo que es la profecía, lo que es un profeta. El otro día estaba viendo yo un programa donde el hombre andaba adivinándole los números de licencia de manejo a la gente. ¿Y eso qué tiene que ver con la edificación del Espíritu? ¿Sí? No, el don de la profecía hoy día no es para estar adivinándole las licencias, número de licencia a la gente para que digan que tenía poder. Es que yo no necesito ese poder. El poder ya radica en la palabra de Dios, que dice que es viva y que es eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo, y que la fe vendrá por el oír y por el oírle esa palabra. Pero hoy vivimos en un mundo donde muchas de las iglesias andan buscando una experiencia, como he escuchado este término, mágico, místico, maravillosa. ¿Sí? Donde le digan exactamente todo lo que va a pasar en los próximos 20 años. Si Dios le dice a usted todo lo que usted va a pasar en los próximos 20 años, usted no depende de Dios. ¿Sí? Pero de eso no es lo que estamos hablando como voz profética. La voz profética que tiene la iglesia no es para llenarse de vanagloria y para que los demás piensen que somos más espirituales y que caminamos en las nubes. ¿Sí? Como algunos que entran en la iglesia y parece que flotan, pero afuera se arrastran. Habla, Señor. A la iglesia se le ha encomendado el privilegio que los profetas del Antiguo Testamento anhelaban conocer. ¿Sabía eso? Y que también no se les dio a los ángeles. Entonces la iglesia tiene una labor como voz profética: hablar en el nombre de. Hablamos nosotros en el nombre de Jesús. Las palabras que Jesús pronunció, lo que el Señor dijo. Vamos un momentito, si es tan amable y quiere y desea, acompáñeme a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Porque es que ya la función profética, como en el Antiguo Testamento, ha cesado. Los que nos llamamos o los que decimos ser profetas en este tiempo simplemente porque predicamos la palabra que ya Cristo habló. Eso es todo. ¿Okay? Pero mira lo que dice Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Y específicamente este libro se escribe para ponerle en claro a muchos judíos el evangelio de Jesucristo. ¿Ok? El ministerio de Cristo, y que ya él había cumplido con muchas cosas que la ley ponía y que eran simplemente simbolismos de lo que habría de suceder permanentemente en Cristo. Y en esto incluye también la función de algunos profetas o de los profetas del Antiguo Testamento. En el versículo 1 de Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro, ¿cómo? En otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién?
por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otras palabras, los pone de lado y dice, ya ellos cumplieron su función, ahora nosotros nos tenemos que enfocar en las palabras de Cristo, en el mensaje que trajo Cristo, en las palabras, en lo que nos advirtió, en lo que dijo que va a suceder, en lo que el Señor dijo, aquel que obedezca va a recibir esto y el que no va a recibir lo otro. Por eso existe un versículo como Juan 3, 16, 17 y 18, que lo leímos la semana pasada, ¿sí? Donde Dios dice que si usted cree, tiene salvación, pero que si no cree ya quedó en su propia condenación. ¿Ok? Y digo esto para no confundir. Nosotros no somos la voz profética para predecir el futuro. Hablamos de cosas futuras porque ya Cristo habló de eso. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero en cuanto a lo que le dije, el privilegio que tenemos como iglesia de ser los portavoces de este mensaje, de poder hablar en nombre de Dios, es un gran privilegio. Y a veces uno ve la iglesia, y digo en términos generales, especialmente en esta parte del mundo que es tan cómodo ser cristiano, sabiendo que tenemos esta gran responsabilidad y labor y que tenemos el privilegio que muchos hubiesen querido tener, y la iglesia dice, pues bien, estoy cómodo así. Cuando es un privilegio. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículos de 10 al 12. Para que usted vea el privilegio que usted y yo tenemos de poder ser en este tiempo, en el 2024, la voz profética de Cristo. ¿Sí? Es un privilegio que no nos merecemos, pero que a Dios le ha placido. Mi querido hermano, el mensaje de hoy no es popular. El mensaje de hoy no se va a acomodar a su corazón y a sus deseos, ni al mío tampoco. El mensaje de hoy es un llamado a la conciencia de la iglesia de Jesucristo, que estamos en tiempos peligrosos y que es necesario levantarnos y proclamar la verdad del evangelio y proclamar a Cristo donde quiera que nos paremos, con nuestra vida, con nuestro ejemplo y con nuestras acciones. Dice Pedro en una carta que escribe, capítulo 1, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, es decir, ellos hablaban, pero hablaban de una gracia que ellos no iban a experimentar, sino que otros experimentarían, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos. Imagínense, estos varones escribieron, pero no para sí mismos, sino para nosotros, para la iglesia. Dice, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Imagínense el privilegio que tenemos como iglesia de poder ser los portavoces de esta palabra, de la palabra profética más segura, también dice ahí en Primera de Pedro. Tenemos una palabra, mi querido hermano, que en sí misma ya está profetizando. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicarla y hablar en el nombre del Señor. Sí, lo que pasa es que hoy día, como les han vendido a la gente que tiene que ser con cosas espectaculares, ¿sí? Que tiene que ser con un espectáculo donde se toca una música suavecito y comienza a decirle a la gente lo que le va a suceder de aquí a los próximos años y le empiezan a prometer negocios y cosas. Entonces la gente se acumula en estos lugares porque la Biblia también advertía que en los últimos tiempos habrá comezón de escuchar y se van a amontonar a escuchar la fábula de estos llamados profetas. Pero la iglesia lo único que debe hacer para profetizar es proclamar el mensaje de salvación, proclamar el evangelio de Jesucristo, predicar a este crucificado y resucitado, sentado en la gloria, y decir que va a venir pronto por su iglesia. Y que todo aquel que crea en él tendrá vida eterna. Ese es el mensaje. No hay otra cosa. Entonces, mi querido hermano, voy a citar, porque cuando hablamos muchas veces, hablamos también acerca de cosas futuras, pero no
porque nosotros estamos ahora mismo estamos aquí diciendo que va a pasar, sino que ya el Señor Jesucristo habló de estas cosas. Vamos a Lucas capítulo 21, versículo 25. Lucas capítulo 21 y versículo 25, el Señor Jesús estaba hablando de ciertas cosas que iban a suceder al final de los tiempos. ¿Ok? Dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Escuche bien lo que decía el Señor Jesús. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En otras palabras, el Señor ya había dicho él mismo que iba a regresar por su iglesia. Y es lo que nosotros como iglesia de Jesucristo proclamamos y profetizamos, que el Señor va a venir por su iglesia, que pronto se abrirán los cielos y que la iglesia será vestida de novia y será levantada. Iremos con él a celebrar las bodas del Cordero. Eso lo dice la palabra, eso es lo que nosotros predicamos, que todo aquel que crea se irá con él en ese día. Aunque nos digan loco. ¿Sí? ¿Tú sabes qué es más loco? Creer en que somos una casualidad de la vida. Eso sí que es una locura. Eso es una locura porque que alguien me explique, como decía alguien por ahí, no sé si se acuerdan. Que alguien me explique por qué cada ser humano tiene una huella digital diferente y no se repite. ¿Quién hizo ese orden? Que me expliquen el milagro de la vida. Que me expliquen por qué, si usted agarra un huevo de gallina y lo tira a freír, inmediatamente lo pone, se lo come sabroso como usted lo quiera comerse. Pero si lo deja 23 días incubando, le sale un pollito con pluma, con corazón, con pico, con pata. Explíquenme. Lo que pasa es que hay un Dios maravilloso sobre todas las cosas. Y lo que sucede es que a la iglesia se nos ha dado a predicar este evangelio. Y ese Dios que envió a su Hijo, que cumplió su ministerio, lo va a enviar por su iglesia, por aquellos que hayamos creído en el evangelio. Y eso es lo que nosotros estamos profetizando. Ese evento futurístico es lo que nosotros estamos hablando. Que Cristo vendrá por su iglesia y que su iglesia morará eternamente con él. Ahora, como dije ahorita, qué privilegio tenemos como iglesia. Qué privilegio, mi hermano. Mire, yo fui tasador de una compañía de seguro. Allá en Puerto Rico se llamaba Mapfre y existe en algunos países latinoamericanos la compañía Mapfre. Es muy grande, está basada en España. Entonces, yo era tasador y mi trabajo era cuando alguien tenía un accidente, tomar fotos y todo. Y me acuerdo que el seguro o la compañía de seguro aseguró a todo el gobierno, le dieron un contrato. Y pues si algún alcalde, algún legislador o cualquiera de las personas que estuvieran envueltos en el gobierno tenían un carro oficial, estaba asegurado con nosotros. Y ellos tendrían que venir, ¿verdad? Y nosotros tomar la foto del accidente, de lo que haya sucedido. Y me acuerdo que a veces llegaban los ayudantes del alcalde y venían, mi hermano, como pavos reales. Y venían esponjados porque venían a hablar en nombre del alcalde. ¿Sí? Y usted se veía que caminaban hasta como, yo le decía, cómprate el pantalón un size más porque te queda apretado. Porque caminaban hasta como con, ¿verdad? Como con esta cosa de que venían a hablar en nombre del alcalde. Y era un orgullo que ellos tenían porque representaban una entidad de gobierno. Pero un día, estoy en una ciudad que se llama Caguas, que está más o menos en el centro del país, entre San Juan y Ponce, un poquito más hacia San Juan. Y me tocaba esa oficina y me llaman porque tengo que ver un caso. Bajo, era la camioneta del alcalde, una Expedition, y se baja rápido el que hablaba en el nombre del alcalde, no, el ayudante, el chofer. Y cuando él se está bajando, la otra puerta se abre, la de atrás, y era el alcalde. Y el alcalde, antes que el otro empezara a hablar, me dice, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Estuvo extraño, primero que me hablara, segundo que me saludara de esa manera. Y viene y me dice, mira, ¿tú crees que cuando terminemos nos podemos ir? Y yo le digo, sí. Me dice, sí, o si necesitas algo, déjame saber para hacerlo.
Cuando terminé de tomar las fotos, él me dice, ¿ya estamos listos? Y digo, sí, sí. Y él viene y me da su tarjeta, saca su tarjeta y me la da. Me dice, toma, si cualquier cosa que tú necesites, estamos para servirte. Y yo me quedé tan espantado porque era muy diferente el que verdaderamente tenía toda la autoridad para hablar y el que hablaba en nombre de. ¿Sí? Pero lo que me refiero es que nosotros sí, al igual que estas personas, hablamos en nombre de, pero no para llevarnos nosotros la gloria ni la pompa, sino para tener el mismo carácter. Si el chofer hubiese tenido el mismo carácter del alcalde, hubiese sido totalmente diferente. Si la iglesia de Jesucristo habla como Cristo habló, con las palabras de Cristo, con el mensaje de Cristo, entonces somos de impacto donde quiera que estamos. Pero hoy día, lamentablemente, muchos se escudan detrás del llamado don profético para simplemente manipular las masas, quitarle dinero y pompearse a sí mismo para que le digan que son grandes. Mire, mi querido hermano, si no es por la gracia de Dios, ni usted estuviese ahí, ni yo estuviese aquí. Mire, le voy a decir más. Nosotros no hemos cometido los crímenes más atroces que nosotros entendemos aquí en la tierra, porque la gracia y la misericordia de Dios se ha manifestado en nuestra vida. Porque el potencial lo tenemos, lo único que necesitamos ser es pecadores y ya lo somos. Cuando entendemos eso, entendemos el privilegio que tenemos de ser portadores de este evangelio. Eso lo entendía muy bien Pablo y lo deja plasmado en la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios capítulo 3, versículos del 8 al 12, mire lo que dice Pablo. Pablo, que era un hombre que había escrito mucho, para este tiempo conocemos que escribe casi la mitad del Nuevo Testamento, casi todas las cartas que encontramos son cartas paulinas, un hombre que había estudiado, que era fariseo, que era letrado, que tenía posición y que ya había esparcido el evangelio, tenía mucho debajo de él. Y Pablo dice así, de esta manera: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Qué humildad la de Pablo. Qué manera de darle toda la gloria al Señor. Pero aún así hablando en nombre de Él. ¿Sí me está entendiendo, mi hermano? Aún así siendo el portavoz de la voz profética de Cristo. Dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo dice que el poder profetizar o hablar el mensaje de Jesucristo es una gracia que se nos ha dado. Dice un hombre que en el contexto de hoy día se le llamaría el doctor Pablo, porque hubiese tenido un doctorado en todas las universidades de teología. Se quedan cortas con lo que sabía este hombre. Usted menciona la universidad teológica o el instituto teológico, el seminario teológico más grande, y se quedan cortos con el conocimiento de este hombre, con la experiencia que él tenía. Porque muchos de los que están enseñando en los seminarios nunca han sido apedreados hasta la muerte por causa del evangelio, ni nunca fueron encarcelados y metidos en calabozos por causa del evangelio, ni nunca habían experimentado el ver cómo el Señor podía sanar en sus propios ojos a personas. Y aún así Pablo dice, qué gracia me ha sido encomendada, qué gracia se nos ha dado a la iglesia. Tenemos una labor que los profetas hubiesen querido tener en este tiempo y que los ángeles desearían tener ahora. Y eso se le ha dado a la iglesia, a usted y a mí. Es un gran privilegio que tenemos de ser esa voz que clama el mensaje de salvación. A Juan se le dio una tarea. De hecho, se profetizó Juan, voz del que clama en el desierto, preparad el camino. Juan sabía exactamente lo que debía hacer y entendió que era un privilegio servir a Dios, aunque le hubiese costado su cabeza. Pablo dice ahora que se le ha encomendado la gracia de anunciar el evangelio de Jesucristo. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Se nos ha dado a nosotros la autoridad
de poder ir y revelar un misterio, el misterio del evangelio de salvación, que mucha gente no entiende porque ha de ser revelado por el Espíritu de Dios. Pero nosotros somos los parlantes, los que anunciamos, los que proclamamos. No haciéndonos adivinos del futuro, sino haciendo una advertencia acerca de lo que ya dice la palabra de Dios del futuro de la humanidad. Como dije anteriormente, este mensaje no es para acomodar al corazón del hombre. Este mensaje no es para si usted llegó con algún dolor que usted salga de aquí sano. No, este mensaje es un llamado a la conciencia de la iglesia en el tiempo que le ha tocado vivir. Un llamado a despertar, mi querido hermano, del sueño que tenemos. Enamorados con las bendiciones, pero no enamorados con el que nos ha bendecido. Enamorados con los asientos de la iglesia, pero no enamorados de las almas que puedan llegar y ser salvas y se sienten a nuestro lado para junto con nosotros adorar y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tiempo que la iglesia se sacuda un poco y que entienda la labor que se le ha dado y que tenemos la responsabilidad de, como voz profética, proclamar a Cristo. Yo sé, mi querido hermano, que muchos llegaron esperando escuchar otra cosa. Pero yo tengo un compromiso con la verdad del evangelio. Y nunca voy a bajar las demandas de la fe. Dice aquí: se le ha dado el misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Un momento, ¿por medio de quién? ¿Quién ha creído en Cristo como Salvador? Usted es iglesia de Jesucristo. Yo soy iglesia de Jesucristo. A nosotros, a la iglesia, dice ahí. ¿Ok? A A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito ¿qué? Eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Un propósito que viene desde la eternidad a la iglesia. Miren, mi querido hermano, usted y yo estamos aquí todavía porque tenemos propósito. ¿Sí? El día que se acabe el propósito, a enganchar los guantes. Procura estar en el propósito de Dios, porque si no el Señor lo manda a recoger. Are you done? Are you done? ¿Se acabó? Are you finished? Okay, let's go. Vámonos. Ay, pastor. Hablan hasta finito cuando hablo de ese tema. Se le va la voz. Si usted y yo estamos aquí es porque hay un propósito todavía que tenemos que cumplir. Dios quiere que anunciemos, que levantemos la voz. No que gritemos. Está diciendo que levantemos la voz, el mensaje. Y es la gran responsabilidad, bajo la gracia de Dios, que se nos ha dado. Los ángeles están mirando, imagínense, los ángeles queriendo ser partícipes y no pueden. ¿Sí? Como cuando éramos pequeños, no sé si se acuerdan, y escogían a 2 o 3 en el salón y eran los que se ganaban los dulcecitos y los premios y nosotros deseando. Una vez había en Puerto Rico hay una cosa que se llama gofio, no sé si usted lo conoce, se muele el maíz con azúcar. Bueno, y estaban repartiendo gofio y unos cuantos nos quedamos. Yo miraba con las ganas de comer gofio. Y todavía teníamos los sinvergüenzas de los muchachos que se echaban el gofio en la boca y como eso es una pata, decían, ¿quieres gofio? Y te escupían. De la misma manera anhelan los ángeles tener lo que nosotros tenemos. El privilegio. Qué gran responsabilidad. Qué manera de Dios manifestar su gracia. Qué manera de incluirnos en un plan que está muy por encima de nosotros. Que somos parte de algo que ha sobrevivido a los siglos y a las persecuciones y a los imperios. Pero no solamente eso, que portamos un mensaje de salvación y esperanza. Que algún día, mi querido hermano, cuando esto se acabe, vamos a estar allá con Él y nos vamos a gozar. Ser portavoces de las mejores noticias del mundo.
Si usted tiene un familiar suyo que vive cerca y la casa se prende en fuego, ¿usted lo dejaría que se quemara allá adentro? Bueno, algunos dirían, si es mi suegra, sí, pero no, tampoco. No se vale. No se vale. ¿Ok? Pero usted no haría eso. Si tiene un familiar, tiene un amigo, ¿qué usted hace? Corre a ver cómo lo salva. Llama al 911. Aquí usted llama al 911. Que lleguen los bomberos rápido. Que llegue el rescate. Mas sin embargo hay miles, millones de almas que van a la condenación eterna. Y el 911 lo tenemos nosotros con el mensaje de proclamar a Cristo y decirle que hay salvación y los podemos sacar, dice la Escritura, de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Esto lo vamos a leer en un momento. Versículo 12 de lo que estamos leyendo dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ahora, dije ahora mismo que fuimos escogidos con un propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos ha salvado. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois, ustedes se lo saben. He visto a unos cuantos que rápido lo empezaron a citar. Mas vosotros sois, ¿linaje qué? Real, nación, pueblo adquirido por Dios. Y qué bueno suena eso. Man, o sea, eso, hasta se me paran los pelos que no tengo. ¿Sí? Y todo el mundo, usted lo escucha por ahí, que nosotros somos pueblo escogido, somos nación santa y aquí y allá. Hold on. Porque esto tiene una segunda parte, señores. ¿Sí? Aquí no se acaba el caramelo. Allá teníamos un dulce que le decíamos tirijala. Usted tiraba y no se partía el dulce. ¿Se acuerdan de eso? Esto todavía le falta. ¿Sí? Y hay gente que eso es lo que le gusta, que le digan que... Pero esto tiene una segunda parte. Esto no es para vanagloria. Esto es para creernos que somos los mejores del mundo. Esto tiene un propósito. Dice aquí: pueblo adquirido por Dios. ¿Qué está el propósito? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un gran propósito. Hay una gran responsabilidad. Pregunta: ¿estamos cumpliendo con el propósito de Dios? Y no me diga que esto es para los pastores y los evangelistas, porque esto es para toda la iglesia. Esto es parte de lo que yo hago. Pero mi misión principal en este mundo es ser un portavoz de la voz profética de Cristo. Por tanto, como iglesia nos convertimos en la voz profética del mundo. Yo sé que esto, todo el mundo me mira como si estuviéramos en un velorio. Pero mi querido hermano, Dios me envió a predicar todo el consejo de su palabra. No solamente las promesas, no solamente para reclamar algunos salmos. Dios me mandó a predicar todo el consejo de su palabra. Algunos para salvación y a los que ya son salvos para propósito. Para que se afirmen, para que entiendan el privilegio que han recibido. Y que decir que somos iglesia de Jesucristo no es decir que somos parte de un club social, sino que somos parte de un organismo vivo, el cuerpo de Cristo. Póngase en pie, mi querido hermano. Por eso es importante comprender que Dios no tiene un plan B. Hello. Dios no tiene un plan B para anunciar su reino. Dios ya delineó el plan. Y hay gente que piensa a veces que cuando usted lee el Génesis y que el hombre cae y peca, que Dios se agarró la cabeza y que dijo: ¿y ahora quién podrá defendernos? Como decían, para que apareciera el Chapulín Colorado. O que Dios dijo: ¿y ahora qué hago? Me dañaron el plan, me dañaron el ser humano. Ya Dios tenía un plan establecido desde antes de la fundación del mundo. Pues el Cordero estaba inmolado desde antes que fuera fundado el mundo. Y desde la eternidad había un plan trazado y Dios no lo va a cambiar. Y el plan es que su iglesia sea la portadora del evangelio de verdad.
Que la iglesia sea la que cumpla ese propósito en la tierra. Y hasta que ese día se cumpla, el día en que llegue el evangelio hasta lo último de la tierra, entonces vendrá por su iglesia. Hasta que ese día no llegue, la iglesia todavía queda aquí con la gran responsabilidad de ser la voz profética de este tiempo. Y sí, hablamos de cosas futuras, pero no las adivinamos. Las hablamos porque ya la palabra las establece. Porque ya Dios dice cómo va a acabar. Porque Apocalipsis al final dice que nuestro Cristo va a vencer. Porque Él mismo dijo que un día vendría. Y que si todavía no viene y a usted le toca partir, listen to me, escúcheme. Voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Como quiera predicamos un mensaje de esperanza. Incline su rostro, iglesia. Iglesia, Dios le ha amado eternamente. Y el que yo a veces predico de estas cosas no quiere decir que Dios no le ama, ni que Dios no quiere confortar su corazón. Y quizás usted llegó con una carga en esta mañana y le tocó despacharse este mensaje que acabo de predicar. Si usted necesita oración, hable conmigo al final y oramos por usted y ministramos su vida. Pero este es el mensaje que se predicó esta mañana. Un mensaje para la iglesia. Porque sabe que es tiempo de que la iglesia despierte. Es tiempo que nos sacudamos de las comodidades que traemos, las excusas. Porque mire qué excusas baratas ponemos. Es tiempo que te des cuenta que la salvación que has recibido es un regalo inmerecido, pero que trae una responsabilidad. Y esa responsabilidad no es una carga, es un privilegio que un día el Señor va a compensar. Que algún día, cuando llegues a la gloria de Dios, escucharás estas palabras: ven, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo no sé lo que están haciendo las demás iglesias. No sé lo que se le está predicando a las demás iglesias. No es mi labor saberlo, pues Dios me puso aquí en Central. Lo que yo quiero es que Central sea una iglesia que ama al Señor, que proclame el evangelio y que viva para Él. Porque dice la Escritura que si buscamos el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. No hay que buscarlo. El Señor sabe de qué cosas tenéis necesidad. Pero si vivimos el propósito que Él nos ha dado, alcanzaremos todo lo que Él tiene para nosotros. Viva para Él y Él se encargará de sus cosas. Porque si se encarga de sus cosas, nunca va a poder vivir para Él. Señor y Padre, damos gracias en esta mañana por tu palabra predicada, Señor, porque nos llama a la conciencia de que somos tu iglesia y que tenemos una labor como tu voz profética. Hablar en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablar del evangelio de salvación, de las buenas nuevas, de la esperanza de vida eterna, Señor, de un futuro que nos espera, Señor, eterno, donde no habrá dolor ni llanto, donde el pecado, Señor, no afectará la vida. Señor, donde tú reinarás por siempre y tú serás la luz que nos alumbra. Señor amado, nosotros no sabemos, pues fue una visión, pero según Juan vio calles de oro, mar de cristal, una ciudad asentada sobre piedras preciosas. No conocemos nada de eso, pero sabemos que lo que nos espera es mucho mejor. Permite, Señor, que entendiendo eso y entendiendo la misericordia y la gracia, nos afirmemos en la labor que tenemos de proclamar tu verdad, Señor. Ahora, Padre, glorifícate en nuestras vidas. Ayúdanos a aceptar y cumplir tu voluntad, que es buena y perfecta, porque somos débiles, Señor. Pero tu palabra nos enseña que cuando somos débiles y dependemos de ti, Señor, entonces recibiremos fortaleza. Entonces seremos fuertes, porque tú, Señor, peleas por nosotros. Gracias, Señor. Ahora llévanos con bien hasta nuestros hogares. Ayúdanos en esta semana,
Padre Santo, para que vivamos una vida con propósito. El propósito de anunciar tu evangelio, tu palabra, a través de nuestras acciones, a través, Señor amado, de nuestras palabras, a través, Señor, de nuestros gestos y a través, Señor, de nuestra vida consagrada a ti. Glorifícate en esta iglesia, Señor. Queremos vivir para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.